Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a confirmar que estamos transmitiendo en vivo. A ver, déjenme ver aquí cómo se hace. Dice que estamos en vivo, pero recuerden que siempre confirmamos los dos. Se me descargó la tableta y no lo estamos checando, así que vamos a ver. Vamos a ver. En lo que Facebook genera una audiencia para mí, vamos a checar. Estamos en el teléfono, estamos aquí. Sí se escucha. Perfecto, perfecto. ¿Cómo están? Bueno, ya tenemos 15 días que no nos habíamos conectado y no quise que pasara esta semana desapercibida. El live estaba hecho desde la semana pasada. Hola, ¿cómo estás, Chelito? Pero, por circunstancias de salud y de trabajo, porque ese día no terminamos el live a tiempo de prepararlo, porque estábamos trabajando auriculoterapia y por una lesión que traigo, pues me distraje. Era para sanar, como ven, miren, la cortisona está haciendo que acumule cachetitos, pero es necesario para el dolor intenso que se siente. Entonces, vamos a continuar con ahora sí, con el primer capítulo de nuestro libro. Acuérdense que estamos hablando de El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que viene a continuar esta plática y esta invitación a que desarrolles tu ser para poder hacer, para llegar a tener, que iniciamos con las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, y que en ese camino, al final te voy a platicar de estos símbolos que están aquí atrás de mí. A ver si alcanzamos a ver estos símbolos que están atrás de mí. Entonces ahorita les platico que es una de las actividades estas para poder desarrollar el ser. Es una alternativa a la de las cuales te he estado invitando a que conozcas, a que las apliques en tu vida. Eso implica trabajar en nuestro ser, y bueno, pues esa es la invitación. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer capítulo, que te decía yo, es el primer capítulo es Usted no es su mente. Hemos venido platicando que... Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Déjenme bajarle aquí, que estábamos confirmando que sí transmitiéramos, pero llega tarde. Bueno, el ser humano normalmente busca tener una riqueza. Desafortunadamente, la riqueza que buscamos normalmente empieza por las cosas materiales, el tener muchísimas cosas. Y hemos hablado de que esto es cuando estamos sometidos a nuestro ego. Y nuestro ego, obviamente, viene a impedir que ese ser, esa invitación que te hemos estado haciendo, de que desarrolles tu ser, salga a flote. Para desarrollar en nuestro ser, hemos hablado que nuestro máximo es alcanzar la paz interior, la felicidad, la armonía, todo lo que tenga que ver con divinidad, con iluminación, es lo que se propone para el desarrollo del ser. Pero mencionábamos que si estamos sometidos al ego, obviamente nos vamos a anclar a las cosas materiales, que es cuando hemos venido recomendando que nos alejemos de ese anclaje que nos dan nuestros 5 sentidos, o sea, las cosas que podemos sentir, tocar, ver, ir hacia lo que manifestábamos en el libro anterior, en el código de la manifestación, traer de lo inmanifiesto a lo manifiesto,
todo eso que no podemos con nuestros 5 sentidos percibir, ¿no? Entonces, el alcanzar esos estados de armonía, de paz, es a través de, la única vía es desarrollar nuestro ser, que eso nos va a llevar a tener una vida de plenitud, porque el hecho de reflejar ese ser se ve aplicado en todos los aspectos de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra economía, que es lo que luego más nos importa, todo lo que implique vivir es lo que vamos a desarrollar a través del ser. Entonces, la recomendación del autor, y que ya lo veníamos manejando desde antes, es que nos separemos para desarrollar ese ser, que nos alejemos de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy traicionera. Y para desarrollar el ser, debemos de desarrollar primero y comprender lo que yo soy. En una charla que tenía hace unos días, platicaba que dentro de mis clases, mi maestro Javier Escamilla menciona que como terapeutas entramos al mugrero de las personas y tenemos que salir limpios, tanto el terapeuta como el paciente. Entonces, sacar de ese mugrero a las personas es algo que va encaminado al desarrollo de tu ser, y son de esas alternativas de las que te he platicado, pero bueno, más al final, pues te voy a invitar, te voy a platicar de algunas que desarrollamos. Y para desarrollar el ser, como te decía, debemos de comprender ese yo soy, conocerlo, que es muchas veces nos da miedo porque no nos gusta lo que vamos a encontrar basura, vamos a encontrar cosas que no nos gustan, y vamos a ver ese mugrero, y ese mugrero nos da miedo. Por eso mucha gente no se permite entrar a eso. Entonces, la recomendación del autor es que para poder hacer ese desarrollo del ser debemos alejarnos de la mente, porque la mente nos crea conflicto, nos crea ruido, nos impide alcanzar esos estados de quietud que necesitamos, de paz interior, para poder reconocer a ese ser que somos. Entonces, debemos de buscar estados de iluminación, de desarrollo del ser. Mucha gente desarrolla este ser a través de meterse a una religión, pero muy respetable el camino, y cada quien empezará a seleccionar eso que le permita alcanzar esos estados de quietud y llegar al desarrollo de ser. Y con ello es cuando tú te alejas y alcanzas esos estados de quietud, te empiezas a alejar del sufrimiento. Hablamos que el dolor siempre va a estar ahí, pero el sufrir es opcional. Entonces, nosotros podemos buscar alternativas para alejarnos de las cosas que nos causen sufrimiento, de conflictos interiores, de conflictos con lo que está a nuestro alrededor, y estar esclavizados a ese pensamiento que muchas veces no podemos apagar nuestra mente, y nada más está dándonos vueltas y vueltas y vueltas con ciertas situaciones que llegamos a generar como problemas. Entonces nos empezamos a preocupar, y entonces nos empezamos a generar enfermedades. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra mente empezamos a crear conceptos, le ponemos etiquetas a las cosas, empezamos a a asimilar imágenes, y las empezamos a conservar en nuestra mente, y no las podemos quitar. Nos hablamos de cierta forma de lo que también ya hemos hablado, emitimos juicios sobre nuestra vida y sobre cómo la gente se debe de comportarse. Empezamos a tener todos esos conceptos y definiciones que muchas veces empiezan a limitar que nos relacionemos con las personas, y empezamos también a limitar la abundancia y la prosperidad, la tranquilidad de nuestra vida. Entonces, todo esto viene a... Hola, profe. Ya lo acabo de mencionar y acabo de ver que está aquí. Bienvenido. Cabellito, bienvenido. Y todas estas definiciones, todo esto que crea la mente, está alejado de lo que es realmente nuestro ser. Entonces, nosotros, uno mismo, no es lo que
lo que es, ¿no? Entonces, cuando nada más estamos pensando y no analizamos lo que pensamos, nada más la estamos dejando fluir y estamos dejando que ella nos domine, llegamos a periodos de enfermedades. Entonces nos generamos muchísimas enfermedades, pero el reto que como personas, como seres humanos tenemos es utilizar bien nuestra mente, tener la capacidad de dominarla, porque mal utilizada, pues normalmente nos lleva a situaciones de destrucción. Y ella es la que nos maneja, no nosotros a ella, no lo hacemos a voluntad. Entonces, una de las recomendaciones, por ejemplo, estaba yo escuchando a Marco Antonio Regil en uno de sus cursos que da para mejorar a las personas, y él decía que si nuestra mente es nuestra amiga o nuestra enemiga. Entonces, depende depende del lado que la pongamos. Y él mencionaba que normalmente las cosas suceden en nuestra vida, y nosotros de eso que sucede en nuestra vida hacemos historias, ¿sí? Tengo una amiga que decía, cállate que tú también tienes tu historia. Entonces, partiendo de esa historia, empezamos a tener reacciones. Y esas reacciones nos llevan a tener emociones. Y esas emociones nos llevan a actuar. Volvemos a las reacciones, nos llevan a tener acciones que nos llevan a situaciones que nos generan conflicto, que nos generan enfermedad. Normalmente, siempre lo hemos mencionado, el ser humano tiende a fijarse en lo negativo, no en lo positivo. Entonces, cuando dejamos que la mente nos utilice y que no pare y que nada más esté trabajando y no la sorprendemos en esos pensamientos negativos, en esas situaciones que nos están creando conflicto, es cuando nosotros empezamos a tener una vida que no nos lleva a alcanzar esos estados de quietud y de paz que necesitamos para poder en determinado momento acallar esa mente. Y la recomendación es que las cosas que te suceden, crees historias, pero que te lleven hacia el éxito, no que te lleven hacia la destrucción. Entonces, lo que hagas con esa historia que tú te cuentas, esa es la importancia, que tú debes de crear tu historia, y siempre esa historia debe de tender hacia el lado positivo. Pero sabemos que nuestro vocabulario tiene mayor cantidad de palabras negativas que positivas. Entonces, siempre tendemos a buscar lo negativo. Entonces, debemos de estar observando cómo pensamos o ver cómo están pensando los otros. Una recomendación por ejemplo, en los network marketing, las personas que se dedican al multinivel, dentro del desarrollo humano, es que te fijes en las personas que han sido exitosas y qué han hecho, cómo piensan, y dependiendo de cómo piensan, empieces a crear tú también patrones de pensamiento que vas a repetir para que en tu cabeza se empiece a formar un hábito de fijarte en lo positivo, de estar en el éxito. Y ahí se empieza a convertir en tu voz, la voz del yo soy, de ese ser que quiere salir y que normalmente el ego lo aprisiona y lo detiene y no lo deja proyectarse. Así que debes de buscar alternativas que te hagan desarrollar ese ser. Entonces, cuando tú desarrollas ese ser, lo veníamos platicando con el código de la manifestación, empiezas a alcanzar estados de conciencia pura, empiezas a empezar a tomar conciencia de ti mismo, empiezas a tomar conciencia de tus pensamientos. Es ahí donde empiezas a desarrollar esa conciencia y te empiezas a sorprender, por ejemplo, en un mal pensamiento, y te puedes decir, no me puedo permitir ese pensamiento y lo tengo que cambiar con el otro. Por ejemplo, una recomendación es la cancelación del uso de la palabra no. La debes de evitar en todo el tiempo, y si te sorprendes con el no, empezar a trabajar en una frase positiva o afirmaciones que le llamamos, y empezar a cambiarla. Y así vas a crear un estado sin ego. Vas a empezar a alejar el ego de tus pensamientos y vas a enfocar tu camino
hacia donde debemos ir. Entonces, él recomienda que el poder de la hora, obviamente debemos de estar poniendo nuestra atención en las cosas que nos suceden en el momento, en el presente. Todos nuestros sentidos enfocados en la actividad que estoy teniendo, lo que sucede, la historia que me voy a crear, la reacción que voy a tener debe ser siempre en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque normalmente estamos viviendo con nuestras experiencias pasadas o le estamos temiendo a lo que va a suceder adelante. Entonces, cuando tomamos conciencia de las cosas, o un ejemplo sencillo, en este momento sales y cuando regresas lo primero que tienes que hacer es lavarte las manos, ¿no? Entonces, tomar conciencia del proceso que llevas en lavarte las manos, tomar conciencia en las medidas de seguridad que tienes que tomar para ti. Por ejemplo, desde el contacto con el agua, el movimiento de las manos, el proceso que debo de llevar y no hacerlo de forma automática, tomar conciencia, o sea, es el empezar a entrenarte en vivir tu presente, en vivir, en tomar conciencia de las cosas que están sucediendo en el momento. Y eso, obviamente, te invita a que después llegues a estados de iluminación, que esos pensamientos que generamos, acuérdate, desde que nacemos tenemos sensaciones que pasan por percepciones, es cuando empezamos a tener esa capacidad de decisión, ese procesamiento de esa información que estamos recibiendo y empezamos a tener pensamientos. Y por encima debemos de elevarnos por esos pensamientos, que normalmente esos pensamientos son los que nos nos empiezan a anclar. Tenemos los pensamientos y dejamos que se queden ahí y la mente empieza a generarnos, obviamente, sensaciones que se transforman en emociones y esas emociones se transforman en reacciones, que las hacemos muchas veces de forma automática. Entonces, dejamos que cuando nos anclan los pensamientos, la mente entra el ego y el ser lo empezamos a minimizar. ¿Por qué? Porque empezamos a permitirle que nos maneje con el pasado y le empezamos a tener miedo a lo que va a suceder en el futuro. Entonces, cuando empiezan a aparecer todos estos arraigos al pasado y al futuro, se empiezan a generar emociones muy fuertes en nuestro cuerpo que empiezan a generar estados bioquímicos en el cuerpo. Tengo un live en mi YouTube que habla del cuerpo como un laboratorio químico y lo que sucede cuando nuestras reacciones entran en ese estado. Entonces, así que te recomiendo que vayas a mi YouTube, donde encontrarás muchísimo contenido de valor y me regalas tus likes. Y ahí vas a poder encontrar muchísimos temas que te van a poder ayudar a entender muchísimas cosas de lo que estamos hablando ahora. Entonces, los pensamientos, aparte de anclarnos, debemos de empezar a no prestarle tanta atención cuando son que nos están anclando en esos estados negativos. Así que observarlos, ver qué sensaciones nos están provocando y tratar de cambiarlos. Y normalmente debemos de hacerlo como hábito, o sea, todos los días, estarte checando, estar viendo qué está pasando con tus pensamientos, qué estás pensando, hacia dónde te estás enfocando, para que empieces a manejar a la mente o por lo menos le pongas un alto para que no te siga dañando. Cuando nos estamos prestando atención, cuando nos estamos reconociendo, cuando estamos tratando de controlar nuestra mente y empezamos a reconocer ese tipo de emociones que tenemos, es más fácil empezar a prevenir enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos manejando bloqueos de nuestro ego, estamos dejando salir nuestro ser
estamos empezando a dar la oportunidad de corregir todo aquello que nos pueda producir un sufrimiento emocional. El miedo, el abandono, la tristeza, todas estas emociones que generamos las vamos acumulando y en cierta forma van a provocar un sufrimiento emocional. Y este sufrimiento emocional, ¿a dónde crees que nos va a llevar? A tener manifestaciones físicas, vamos a empezar a tener sufrimientos físicos y vamos a empezar a tener, como te decía, el dolor está ahí, por ejemplo, ¿no? Pero emocionalmente podemos empezar a detectar, a saber de dónde viene y empezarle a poner un límite que en cierto momento nos llegue a defender nos llegue a defender del ego, ¿no? El ego es el que nos acaba. Entonces, alejándonos del ego, vamos a poner a la mente en su lugar y la vamos a disminuir de tal forma que empecemos a darle resquicios a nuestro ser para sobresalir. ¿A dónde nos lleva nuestro ser? A alcanzar estados de alegría, de amor, de paz. Empezamos a tener esa conexión con nuestro yo interior, con nuestra paz interior y le ponemos ese alto a esa mente que es muy ruidosa, que no nos permite desarrollarnos como seres humanos, que nos está boicoteando y no es en cierta forma que la mente sea mala, simple y sencillamente que se enfoca más en el ego, en las cosas que nos aportan nuestras, hola Raquel, bienvenida, nuestras situaciones personales, que nos enfocan más hacia lo que la sociedad nos lleva siempre a ver lo negativo. Entonces, debemos de controlar nuestros pensamientos para alcanzar estados que nos ayuden a liberar la mente, controlar nuestras emociones, reconocerlas, estar más allá de ellas y buscar esos estados de alegría, de amor y de paz, esos estados profundos del ser. ¿Cómo lo hemos hecho? Ya te hemos recomendado muchísimo que pues medites, entres en estados de silencio, que intentes algo que he visto mucho en los cursos que he tomado con meditación. Mucha gente pregunta, ¿por qué cuando medito me duermo? ¿Por qué cuando medito me vienen muchas ideas? ¿Por qué? Y normalmente son negativas y no me dejan relajarme. ¿Por qué? Porque estás haciendo un trabajo de la mente. O sea, te tienes que entrenar para llegar a alcanzar esos estados de quietud. Y normalmente cuando entras a esos estados de quietud empiezas a salir en ti tu creatividad, empiezas a buscar, empiezas a recibir mensajes y señales. Las señales y no es lo que se nos dice está en la palabra de una persona, en un audiolibro, en un libro, en una película, en una canción. El reto es tener esa capacidad de poderlo reconocer. ¿Para qué? Para llegar a alcanzar esos estados de quietud, de profundidad de nuestro ser. Normalmente, si estamos alegres, estamos alcanzando esos estados, pero esa alegría no es buena cuando depende de que, porque voy a tener tal cosa, voy a alcanzar esos estados de felicidad. Lo hacemos que nuestra alegría dependa de algo. Y sí, en cierto momento las cosas nos producen placer, pero conforme pase el tiempo y ellas no estén con nosotros, nos van a provocar sufrimiento mañana. ¿Por qué? Porque las vamos a necesitar, nos apegamos a ellas y nos empieza a doler no tenerla. Desde las relaciones amorosas, por ejemplo, al principio, bueno, no está la persona contigo y sufres, berreas y todo lo demás, y llega el momento en que empiezan el odio, empiezan los resentimientos, empiezan el ataque. Eso que antes era placentero se forma en sufrimiento. Entonces debemos de ser congruentes y no aferrarnos a que mi alegría
mi emoción, mi felicidad dependa de un algo, de una persona, de un objeto, de una situación, ¿no? Entonces, y es cuando todos los empezamos a desear cosas, estamos expresando las cosas que se originan en nuestra mente. Entonces, si no tenemos esa capacidad de desprendernos de ese sentimiento que nos genera de dependencia las cosas, obviamente vamos a empezar a tener sufrimientos emocionales que nos van a llevar a sufrimientos físicos y esos sufrimientos físicos nos van a llevar a enfermedades físicas. Entonces, empezamos a generar, para tener todas estas enfermedades físicas, vienen del resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos, y podemos hablar de muchísimos más que desde el mínimo nivel de manifestación nos van a empezar a provocar sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos considerándolas en las emociones negativas, ¿no? Entonces, si permitimos que este tipo de sufrimiento se genere en nosotros, obviamente le vamos a permitir, estamos dando permiso al pasado que venga, al miedo al futuro que venga, y eso va a estar viviendo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Así que yo te he recomendado siempre que, en cierta forma, vayas a buscar alternativas que te permitan el desarrollo de tu ser. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya te mencioné, puedes meditar, puedes leer audiolibros, películas, canciones, pero ¿qué tipo de canciones? No de esa ya, yo no nací para amar, o pobre de mí, esta vida mejor que se acabe. No, selecciona el tipo de canciones que también te van dejando mensajes subliminales en tu mente, que es la que debemos de controlar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos símbolos. Estos 3 símbolos son sobre Reiki. Este es de geometría sagrada y se llama la semilla de la vida. Muchísimas técnicas, biomagnetismo, quieres ir con un homeópata, puedes ir con personas que desarrollen flores de Bach, fortalecimientos de método Yuen, tantas y tantas alternativas que en este momento, angeloterapia, que en este momento se están desarrollando fácilmente, se están dando a conocer. El hecho de estar en la pandemia ha abierto el conocimiento, muchísimas cosas que no estaban a la mano, ahorita están al alcance de todos. Si no tienes idea, bueno, te podemos orientar, puedes ir con quien quieras y buscar ese crecimiento, ese desarrollo del ser, estar en contacto con la naturaleza, desarrollar algunas técnicas que se hacen con la naturaleza, caminar descalzo en el pasto, el uso del color, el uso de los sonidos, te digo, los ángeles. Tienes una gran alternativa. El meollo del asunto, o lo importante, es reconocer que en cierta forma necesitamos esa ayuda, reconocerlo y estar abiertos a recibirlo, porque por más que uno quiera ayudarte, si tú no lo aceptas, la energía no llega como debe de llegar. Entonces, estás invitado, divinos y divinas, a que desarrolles tu ser. Acuérdate, encontrar alternativas para controlar a esta, que es muy difícil, esos pensamientos que, acuérdate, que nos llevan a tener sentimientos, que nos llevan a tener emociones, y esas emociones nos llevan a tener acciones que en determinado momento debemos de enfocarnos más en el lado positivo que en el lado negativo. Sorpréndete, atrápate en qué conceptos tienes en el día, qué pensamientos tienes en el día, y trabaja sobre ellos. Así que si este live te hizo sentido, compártelo, a alguien
le caerá el 20. Gracias a los que se conectaron. Un abrazo, Chelito, profe Javier, Cabín y Raque. Gracias. Nos vemos en el próximo live. Que Dios me los bendiga.